días, buenas tardes, buenas noches. A continuación vamos a hablar un poquito acerca del diseño de sistemas neumáticos y simulaciones. La parte electroneumática la vamos a atender mediante la tarea, em, pero no hay mucha variación real entre un sistema neumático y uno electroneumático, salvo la forma en la que yo activo las válvulas. En el caso de un sistema neumático, las válvulas son conducidas por señales neumáticas, o sea, por presión de aire, o por elementos mecánicos. Y en el caso de un sistema electroneumático, tenemos que la activación de las válvulas se hace mediante solenoides y mediante elementos que mandan un pulso eléctrico de algún tipo, normalmente una señal de corriente directa de 24 volts, que es como el estándar industrial en la actualidad. Pero nosotros aquí nos vamos a concentrar en el diseño neumático de sistemas y los vamos a simular mediante el software que les comenté que se llama FluidSim. Espero que ya lo tengan descargado porque va a haber actividades relacionadas con ese software. Y esta es la primera de ellas. Por ahí noté que en la primera, perdón, en la segunda unidad hubo personas que no dibujaron o no analizaron la parte de los diagramas que vienen al final del video de esa unidad. Al final del video de la unidad 2 hay una serie de diagramas que hubo varias personas que no los tomaron en cuenta por algún motivo. Entonces, sí es bien importante porque al final de cuentas los sistemas neumáticos o bueno, los diagramas neumáticos para poder hacer conexiones de un sistema neumático tienes que saber hacer diagramas. Entonces, pues la primera actividad es lo que dice ahí. Hay que dibujar en el sistema, en el software que vamos a utilizar en este video, todos los circuitos que aparecen en el video de la unidad 2 en las secciones finales, que sería la de diagramas neumáticos con cilindros de simple efecto, y el último, que es el de diagramas neumáticos con cilindros de doble efecto. Yo voy a hacer una prueba ahorita en FluidSim para que vean de qué manera se haría ese circuito. Y vamos a pasar precisamente al software FluidSim para comenzar a hacer dos ejemplos, uno de una válvula de simple efecto y otro de una válvula de doble efecto para que tengan algo en qué basarse para hacer su tarea. Muy bien, estamos aquí en la ventana de FluidSim, entonces bueno, vamos a conocer la interfaz rápidamente. De este lado aparece algo que dice biblioteca de dispositivos, hay neumáticos como eléctricos también, o sea que aquí yo puedo hacer también electroneumáticas si quiero. Aquí una ventana donde dice nuevo, vamos a dar ahí donde dice nuevo, es la ventana de trabajo, ¿no? Entonces en este lugar nosotros vamos a poder pasar todos los elementos que están del lado izquierdo al lado derecho para que podamos empezar a trabajar con los diferentes elementos que ahí aparecen. Lo primero que vamos a poner es una fuente de aire comprimido. Y vamos a poner una unidad de mantenimiento simplificada. Aquí este cuadrito lo voy a rotar bueno, el triangulito más bien lo voy a girar 270 grados para que quede apuntando hacia la derecha. Lo voy a colocar a la altura del otro y lo voy a conectar haciendo clic y sin soltarlo hasta darle clic al otro lado, ¿no? Entonces ahí ya los conecté. ¿Qué otra cosa vamos a poner? Vamos a poner un indicador de presión. Y vamos a conectar de esta manera. Posteriormente a eso vamos a colocar dos válvulas antirretorno y estranguladora. Primero la vamos a girar de esta manera. Tiene que quedar con el elemento de la válvula check mirando hacia la izquierda. Y voy a copiar y pegarlo, control C y control V para pegar. Y los voy a colocar uno al lado del otro. Esos dos se van a conectar a la válvula que voy a colocar. Bueno, sí es cierto, aquí nada más va a llevar uno. Lo que voy a hacer ahorita es colocar una válvula, perdón, un cilindro de simple efecto, que es el primer ejemplo que vamos a hacer. Y la vamos a conectar de esta manera. Algo así. Tengo que cuidar mucho los alambres, o bueno, en este caso son alambres, pero en lo físico serían mangueras. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, para no olvidarnos de eso. Tengo que hacer que estas mangueras, estos cablecitos, no moverlos demasiado porque luego generan errores a la hora de simular el sistema.
vamos a poner una válvula 3.2, que es lo normal o lo tradicional para poder comandar un cilindro de simple efecto. Pues ahí está, es una válvula 3.2. Nota que tiene dos vías y tres vías y dos posiciones. Entonces vamos a conectarla como debe ser, ¿no? De esta manera. Y nota que no tiene todavía los activadores, ¿no? Bueno, los elementos que la, como se dice, que la mueven de posición, ¿no? Entonces para eso le damos doble clic a la válvula y la podemos configurar. Del lado de la derecha le vamos a poner retorno de muelle y del lado de la izquierda le vamos a poner de tipo esfuerzo muscular y le vamos a poner este que es un botoncito, ¿no? Entonces ahí le vamos a dar y noten que aquí ya aparecen los símbolos y le doy a aceptar. Ahora la válvula ya tiene sus accionamientos. Entonces uno es retorno por resorte, que es el estado este, en reposo, y del lado para que se active necesita tener prepulsado el botón. Aquí en la válvula de caudal voy a dejar poquito, bueno, vamos a dejarla así al 100%, que es totalmente abierta la válvula estranguladora, y le vamos a dar aquí al play, ¿no? Donde está aquí arriba, para iniciar nuestra simulación. Ok, hay conexiones abiertas. ¿Cuáles son las conexiones abiertas? Por aquí es 3 vías, conecté yo 2 nada más de las 3 que hay. Entonces a este le vamos a dar doble clic y aquí en cierre de conexión le vamos a poner un escape de aire, que es este símbolo de un triángulo invertido. Ajá, entonces eso representa un escape de aire. Ahí probablemente se le coloque a la válvula un silenciador para que el aire no haga tanto ruido al salir por ese escape, ¿no? Recordemos que pues, es aire comprimido, entonces viene una cierta presión relativamente elevada. Entonces ahora sí simula, todo lo que aparece en color azul fuerte es lugares o sitios donde la presión está al máximo, y las partes en cian es donde no hay tuberías o mangueras, en donde no hay presión. Entonces vamos a presionar. Y cuando yo mantengo presionado, ahí no he soltado el pulsador, pues el pistón se mantiene afuera, ¿no? Y si lo suelto, se regresa a su posición inicial. Nota que el regreso fue diferente a la salida, ¿no? La salida fue como rápida y el regreso es un poquito más lento, más despacio. Vamos a cambiar la configuración de la válvula reguladora de flujo. Ahí está el 100%, le vamos a poner menos 50, por ejemplo. Y vamos a volver a presionar el botón. Nota que la salida sigue siendo a la máxima velocidad, pero el retorno fue más lento, a diferencia de la primera vez. Entonces vamos a repetir con otro valor, por ejemplo 10%. Y vamos a volver a presionar, sale a la velocidad máxima, pero cuando suelto, el retroceso es mucho más lento. Entonces, la válvula reguladora de flujo, cuando la colocamos en la posición en la que se ve ahí en la pantalla, lo que hace es regular la salida. Entonces, tiene básicamente una válvula check que cuando pasa el aire, ahí por ejemplo está pasando el aire, pasa al 100% de la velocidad, por así decirla, ¿no? O sea, dicho de otra manera, pasa por esta parte de aquí arriba. Pero si la suelto, el aire regresa por la parte de la estrangulación y se escapa al ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí todo el aire que estaba en la cavidad de por acá, bajó o desciende y sale por la válvula 3.2 por este escape número 3 y se escapó al aire y lo saca completamente. Si lo vuelvo a presionar, ahí esa parte del escape se cierra y queda nada más el flujo hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo bonito del Fluid Sim, que muestra de manera animada cómo la válvula cambia de vía, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se nota completamente cómo la presión de aire que venía de la unidad de mantenimiento, pues sí subió directa hasta el pistón y llenó la cavidad del pistón, ¿no? Entonces ahora lo soltamos. Entonces ahí está mostrando el flujo de aire en ese momento, por dónde está saliendo, y ahí que terminó de salir el aire, pues ahora las muestra en color cian, que representa que no hay presión y que no hay flujo de aire hacia ninguna dirección. Entonces ese sería el primer circuito. Entonces le voy a dar stop aquí, lo voy a reacomodar, o bueno, voy a extenderlo un poquito, eso es lo que les digo que no tiene que pasarles, porque luego da errores. Y ahora sí, vamos a colocar primero una válvula 5.2, que sería esta de aquí. Y también vamos a colocar dos estranguladores. Ahora sí vamos a copiarlos, control C, control V, 1,
control V otro. Ajá. Y vamos a poner ahora sí un cilindro de doble efecto. Noten que el cilindro de doble efecto, a diferencia del cilindro de simple efecto, requiere tanto dos válvulas estranguladoras y de direccionamiento del aire o de no retorno, como una válvula que ya no va a ser una válvula 3.2, sino una válvula 5.2, ¿no? Esto ya es como un reglamento, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga un cilindro de doble efecto, voy a necesitar una válvula de 5 vías. También se puede usar la de 4 vías, pero no es tan recomendable. Siempre lo mejor es utilizar una válvula de 5 vías. También hay quien recomienda utilizar la válvula 5.3, la que tiene 3 posiciones. La posición de reposo, que es la posición intermedia, es una posición donde está cerrado todo el paso flujo hacia las dos salidas, ¿no? De hecho, la podríamos ver si la damos doble clic aquí. Este de aquí. Esta posición es la posición de reposo de una válvula 5.3. Entonces, la voy a activar ahorita nada más por hacerlo. Esa no es la posición normal, ¿no? De hecho, el 5.3 es una válvula que viene así como esta de aquí. Entonces, una válvula 5.3 de verdad es así. Pero bueno, vamos a regresar a como estaba, que es así, y aquí quitarla, aceptar. Y ahí está, tengo otra vez mi válvula 5.2 y le vamos a cambiar los accionamientos, le vamos a poner otra vez retorno de muelle de un lado y del otro lado le vamos a otra vez poner un pulsador. Y vamos a conectar esto al aire. Ahora nota que esto tiene 5 vías y yo solamente he conectado 3. Entonces, ¿qué se hace en las otras dos? Se conectan salidas o escapes a la atmósfera de la misma manera que en la válvula 2.3 que hicimos, y 3.2, perdón, que hicimos y que marcó error precisamente por eso. Entonces, antes nos vamos a anticipar a eso y vamos a de una vez a ponerle sus taponcitos. Aquí está. Que bueno, no son tapones, son más bien silenciadores lo que se le pone para que el aire que sale por esos conductos no salga haciendo mucho ruido. Entonces ahí activo el sistema y nota que ahí ya entró presión de aire hacia uno de los dos conductos de nuestro cilindro de doble efecto. Ahí ya entró en la cavidad de la retracción, está completamente llena. Y cuando yo presiono, entonces hay un flujo hacia el otro lado. Si lo suelto, se tiene que regresar, como estamos viendo ahí. Entonces nota que en un cilindro de doble efecto tenemos flujo en ambos lados de la cámara, a diferencia de un cilindro de simple efecto, que el muelle es el que hace que regrese o el resorte es el que hace que regrese. Entonces aquí tiene que ser aire tanto de un lado como del otro. Entonces una válvula de este tipo puede correr el riesgo, o bueno, al menos no de la forma en la que estamos dibujando, pero sí puede llegar a pasar que haya presión de los dos lados, lo cual en realidad no es tan correcto, que haya presión en los dos lados de la válvula. Siempre va a haber uno con presión y otro vacío, así como se ve ahorita ahí, o fluyendo de un lado hacia arriba uno y hacia abajo el otro. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Ahora, ¿por qué se hizo relativamente lento ese flujo? Porque aquí tenemos 10% en las dos porque la copiamos de la anterior. Pero vamos a poner una, por ejemplo, al 60%, la del lado izquierdo, y vamos a ver cómo reacciona. Pues ahí salió relativamente rápido, pero se regresó más rápido, ¿no? Entonces, noten que el regulador de este lado, el regulador de la izquierda, nos va a regular cómo regresa el cilindro, cómo regresa el vástago. Y el del otro lado obviamente va a modular cómo sale, ¿no? Entonces si por ejemplo aquí tengo 10 y le pongo 60, eso va a provocar que salga más rápido. Pero la retracción, como lo regresé a 10%, pues va a ser más lenta, ¿no? Entonces, con el regulador de la izquierda, perdón, voy a regular la entrada del pistón y con el de la derecha voy a regular la salida del pistón. Entonces, muy bien, este es el primero de los videos y continuamos con la clase. Muy bien, después de haber estado dibujando circuitos neumáticos en FluidSim, ahora vamos a
construir circuitos un poquito más complejos, circuitos que contengan más de un pistón en el mismo diagrama neumático, y esto nos lleva a presentar dos teorías o dos métodos o técnicas que existen para diseñar circuitos o sistemas neumáticos. El método intuitivo, que es, como su nombre lo indica, una forma basado en experiencia para poder realizar sistemas neumáticos, ¿no? O sea, básicamente se analiza qué es lo que activa, qué es lo que desactiva, y se conectan las mangueras de la forma que nosotros creemos que va a funcionar, se prueba, y si no funciona, entonces hago modificaciones, etcétera. Ese sería el método intuitivo. Ahorita vamos a ver una serie de pasos que lo enumeran, y el segundo de ellos ya es un método establecido con pasos muy bien identificados, que le llamamos método de cascada. El método de cascada a lo mejor puede ser un poquito más laborioso de hacer, sin embargo, produce los resultados deseados siempre. Entonces es un sistema que es certero, y en el caso de lo intuitivo, pues todavía queda sujeto a los errores del diseñador, y hay que estar moviendo, corrigiendo, haciendo prueba y error para hacer que funcione. Y pues bueno, ahí está el método intuitivo. Los pasos serían, primero, elaborar un plano de situación. Ahorita vamos a ver qué es eso. El segundo paso sería elaborar un diagrama espacio-fase. También existen diagramas espacio-tiempo. Vamos ahorita a hablar acerca de los dos y cuál es la diferencia. Dibujar en el diagrama neumático, en este caso en el software FluidSim, los cilindros y las válvulas de mando biestables. Posteriormente a eso, analizar cuáles son las condiciones que activan la salida y entrada de los vástagos. Recordemos que esto es intuitivo, o sea, nosotros basados en el diagrama espacio-fase vamos a poder determinar cuáles son esas condiciones que activan la salida y entrada de los pistones. Bueno, vástagos, ahí dice vástagos, es pistones o actuadores neumáticos. Y después, pues, conectar las válvulas correspondientes a cada uno de esos activadores de la señal neumática, para que puedan entrar y salir conforme el diagrama espacio-fase. Primero es, bueno, el plano de situación es básicamente un diagrama, un bosquejo, como el que estamos viendo ahí en la figura, donde dice se representan todos los elementos que intervienen en el proceso, con su posición inicial y en orientación real, para ilustrar el funcionamiento del sistema en su conjunto. Entonces, noten que ahí, bueno, yo hice un dibujo relativamente simple respecto a un plano de situación de un sistema de elevación de paquetes. Entonces ahí noten que primero dibujé los pistones, que sería el pistón A y el pistón B, o el cilindro A, el cilindro B. El cilindro A, su función es recibir paquetes que vienen de una banda de transportación que está abajo, y elevarlos o subirlos a un segundo nivel donde hay otra banda de transportación. Entonces el pistón A tiene que subir primero. O sea, el primer paso del sistema neumático en este caso sería que el pistón A salga, o sea, de su posición inicial, que es la posición contraída, que el pistón salga. Una vez que está afuera, el pistón B tiene que salir también para empujar la caja hacia adelante y pueda continuar en la banda que está en la parte superior. Después de eso, el pistón A desciende, y por último el pistón B se retrae. Entonces eso nos lleva al siguiente diagrama. Entonces, el diagrama de estado es básicamente un diagrama donde nosotros mostramos, el estado de cada uno de los actuadores del sistema en función de dos variables: la fase, que es el diagrama de la izquierda, y el tiempo, que es el diagrama del lado de la derecha, ¿no? Entonces, la diferencia básica entre estos dos diagramas es el eje de las X. En el caso de un diagrama estado-fase, tenemos marcas que indican la posición de cada uno de los cilindros. Cuando hablamos de A1, B1, A0 y B0, nos referimos a el elemento de cada uno de los pistones presentes en el sistema. Recordemos que en nuestro sistema de elevación de paquetes tenemos un pistón o un cilindro que se llama A mayúscula y otro que se llama B mayúscula. Entonces, para el A mayúscula tiene básicamente dos puntos donde se hacen mediciones, que sería cuando el pistón está completamente retraído, como una especie de final de carrera, que le vamos a llamar A0, y cuando el pistón está completamente extendido, el cual vamos a llamar A1. Entonces, repetimos, A0, cuando A0 se activa, significa que el pistón está completamente contraído, el vástago, y cuando se activa A1,
Entonces quiere decir que el pistón está completamente afuera. No puede pasar que estén activos los dos, o sea que A0 y A1 se activen al mismo tiempo, o se activa A1, que sería totalmente afuera, o se activa A0, que sería totalmente adentro. Y lo mismo aplica para B, entonces también tengo un B0 y tengo un B1, entonces significa lo mismo, el 0 o B0 es cuando el pistón B, o cuando el vástago B está completamente contraído, y B1 se activa cuando el pistón está completamente extendido. Entonces, una vez dicho eso, tenemos el diagrama estado-fase. Entonces, noten que los dos pistones comienzan contraídos, ¿no? O sea, el hecho de que estén abajo las dos señales, tanto la roja como la verde, quiere decir que su posición inicial es contraídos tanto A como B. Y sí, eso tiene sentido. Si nosotros regresáramos a la diapositiva anterior, veríamos que, que esa es la posición inicial, los dos pistones están contraídos y el primero que sale es A. Entonces vemos que la curva roja, bueno, la línea roja, es la primera que empieza a subir hasta llegar a un punto de máximo valor, que sería por acá, ¿no? Ahí, en ese punto, se activa A1. Es por eso que en esa misma altura se escribió el valor A1, ¿sí? Entonces, A1 es el punto donde el pistón A está totalmente afuera. Entonces, en la primera fase, el pistón A sale. Entonces pasa de B0, que es de A0, perdón, que es la posición inicial del pistón A, hasta A1, que es la posición totalmente extendido del pistón A. Una vez que el pistón A termina de salir, lo que sigue a continuación es que el pistón B, que es el verde, empieza a subir también, o dicho de otra manera, empieza a salir también. Ajá, entonces la recta se ve que se vuelve en diagonal, indicando que sube, y al mismo tiempo el pistón A se mantiene arriba, o sea, totalmente extendido. Entonces, el pistón A se mantiene extendido con el A1 activo y el pistón B comienza a subir, a subir, a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta que sale totalmente y se activa la señal B1. Es por eso que a esa altura aparece el valor B1. Posteriormente a eso, lo que sigue pasando es que comienza a contraerse el pistón A. Entonces el pistón A se contrae hasta el punto que llega a contraerse en su totalidad, en el cual se debe activar A0, que sería la posición totalmente contraída del pistón A, que es aquí, e inmediatamente después de eso, el pistón B igualmente se comienza a contraer hasta llegar a B0, y con eso los dos pistones otra vez están contraídos como al inicio y podríamos decir que la secuencia se repite. Entonces el único que no circulé ahorita es el primero que dice Start. Start es una especie de botón de inicio, un pulsador que va a arrancar el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema de forma inicial, el sistema se va a mantener en su posición de reposo, por así decirlo, que es con los dos pistones contraídos, y hasta que yo no pulse este actuador, bueno, este botoncito mecánico que se llama Start, no va a comenzar la secuencia. Entonces, una vez que yo comienzo la secuencia, no va a haber forma alguna de detenerla. O sea, si yo presiono una vez el Start, aunque lo deje de presionar, inmediatamente sale el pistón A, sale el pistón B, entra el pistón A y entra el pistón B. Y en ese momento se va a detener a menos que yo mantenga presionado el botón de Start. Si yo mantengo pulsado el botón de Start, entonces va a salir A, salir B, entrar A, entrar B y volver a salir A, volver a salir B, volver a entrar A, volver a entrar B, y se va a repetir una y otra vez hasta que yo deje de pulsar el botón Start. ¿Y qué va a pasar? Que la última secuencia activa la va a terminar. Entonces, si yo dejo de pulsar el botón Start y voy en la parte donde está B1, todavía el pistón A va a entrar y el pistón B va a entrar. Y una vez que se encuentra en la posición inicial, entonces ya va a parar hasta que vuelvas a presionar el botón de Start. Entonces, el diagrama estado-tiempo, que es el que está del lado derecho y que, bueno, no se alcanza a ver en su totalidad ahí, es relativamente igual, ¿no? Nada más, o sea, noten que la forma es muy parecida, sin embargo, hay algunas líneas
que no son, que están más inclinadas que otras. Y de hecho la escala ya no es la misma, ya no pongo las fases que serían a start, A1, B1, A0 y B0, sino que ahora es 0, 5, 10, eso ya está en segundos o en tiempo. Entonces esa ya es una escala de tiempo, ya no es la misma escala que la anterior. Entonces aquí lo que nos sirve ¿para qué nos sirve el diagrama estado-tiempo? Para reconocer cuánto tiempo debe tardarse en salir o en contraerse cada uno de los pistones. Y eso es algo bien importante porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar que todos los pistones tienen que salir siempre a la misma velocidad o tardarse exactamente el mismo tiempo en salir y en regresar. Y eso no siempre va a ser así, porque, por ejemplo, hay algunos procesos industriales que requieren que se ejerza una fuerza en forma de impacto o de golpe, ¿no? Entonces, no es lo mismo a que abrir una puerta, por ejemplo, que tiene que ser una apertura relativamente lenta, ¿no? Como las puertas del metro o de los trenes, a, por ejemplo, tener que hacer un impacto o un golpe, ¿no? Entonces, si tú haces un impacto, el pistón tiene que salir más rápido que en el caso de una puerta, por ejemplo. Entonces, el diagrama estado-tiempo te permite analizar eso. Por ejemplo, aquí la bajada o la parte donde el pistón A, que es el rojo, recordemos eso, se contrae, es una retracción bastante rápida. Me refiero a esta porción de aquí. Esa parte donde el pistón A se retrae, la va a hacer mucho más rápido que la parte donde se extiende. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda en contraerse, que es de aquí a acá, es mucho menor que el que tarda en extenderse. Dicho de otra manera, el pistón A va a salir despacio y va a entrar rápido. Eso es lo que significa esta parte del diagrama. Y en el caso del pistón B es al revés. Ahí tenemos que va a salir relativamente rápido, un poquito más lento que el pistón, que la contracción del pistón A, pero más rápido que la extensión del pistón A. O sea, relativamente rápido, pero la contracción va a ser muy lenta. ¿Por qué? Porque comienza aquí y termina hasta el 35, me parece, que es la contracción más lenta que hay en ese diagrama estado-tiempo. Entonces va a salir y la contracción va a ir más lento. Entonces, el diagrama estado-tiempo te permite analizar eso, pero si se dan cuenta, las subidas y las bajadas son las mismas que en el diagrama estado-fase. De hecho, esos diagramas tienen que coincidir siempre. Nosotros, por efectos de simplicidad, no vamos a analizar el diagrama estado-tiempo, porque eso requiere una regulación o coordinación de los reguladores del sistema, pero nosotros no los vamos a analizar en esta ocasión. Nos vamos a basar solamente en el diagrama estado-fase para poder hacer nuestros sistemas o nuestros circuitos de ejemplo. Y entonces, este sistema de elevación de paquetes, del cual ya hemos estado hablando ahorita, vamos a dibujarlo en el sistema FluidSim utilizando el método intuitivo. Entonces, para recordar, lo primero que tiene que hacer nuestro pistón es salir A, que eso se representa como una A más. Ajá. Después tiene que salir B, que eso se representa como un B más. Posteriormente tiene que salir, perdón, entrar A, eso se pone A menos. Y al final tiene que entrar B, que sería B menos. Esa es la secuencia. Entonces, ahorita vamos a dibujarla en FluidSim. Ok, continuamos. Entonces, tenemos este primer diagrama que es nuestro diagrama del sistema de elevación de paquetes. Aquí noten que por el método intuitivo, que es el que estamos utilizando aquí, estamos utilizando los rodillos, los finales de carrera, que de hecho por ahí aparecen estas marcas. ¿Cómo le hago para que aparezcan estas marcas? Le voy a dar doble clic aquí al pistón, bueno, cilindro de doble efecto. Entonces voy a ir aquí a parámetros, carga externa, perfil de fuerza, etiquetas de accionamiento. Aquí en etiquetas de accionamiento vamos a colocar en marca el nombre del elemento que quiero que aparezca como final de carrera. Por ejemplo, A0 yo lo voy a utilizar para marcar el final de carrera cuando el pistón esté completamente contraído.
¿sí? Entonces le voy a poner tanto inicio como fin 0 milímetros. Ahí dice que va a ir del 0 al 100. Entonces la marca A0 es 0 y la marca A1 tiene que decir 100. Entonces con que diga 100 en los dos lados está correcto. Y una vez que hago esto, entonces si le doy aquí a aceptar, aparecen tanto la marca A0 como la marca A1 y esos van a poderse relacionar de forma más directa a una válvula o al accionamiento de alguna válvula donde yo le pueda decir que esa válvula se accione cuando se active tanto A0 como A1. Y lo mismo va a pasar con B0 y B1, ¿no? Si le doy doble clic a este pistón y me voy aquí a etiquetas de accionamiento, puedo ver que tengo tanto la marca B0 como la marca B1 en 0 y en 100 milímetros, ¿no? Que es totalmente contraído en el caso del 0 y totalmente extendido en el caso del 100. Entonces, otra cosa que hay que ver es que hay varios de estos elementos que aparecen en un recuadro, ¿no? O sea, por ejemplo, A0, A1 y B1 tienen un cuadrado, mientras que B0 no lo tiene. Entonces, ¿de dónde salió eso? Bueno, sale de la relación que hay entre estos elementos del diagrama de arriba de los cilindros con las válvulas que están colocadas, las válvulas 3.2 que están colocadas en la parte de abajo, más cercanos al elemento de presión, ¿sí? El primero de ellos es una válvula 3.2 que tiene un accionamiento, bueno, un retorno por resorte y accionamiento con un botón pulsador. Ese ya lo hemos utilizado antes, pero por ejemplo este de aquí quizá no, y nota que tiene retorno por resorte igual que el anterior, pero tiene aquí como una especie de rodillo. De hecho, si le damos doble clic, vemos que en vez de un esfuerzo muscular estamos utilizando un elemento mecánico y efectivamente es un rodillito. Y ese rodillito, ajá, es una representación en diagrama del final de carrera y después si yo le doy doble clic aquí aparece qué número de marca le quiero colocar. Entonces, ¿cuáles son las marcas posibles? Pues A0, A1, B0 y B1. Yo decidí ponerle B1 a este y de hecho este diagrama ya funciona. Ahorita vamos a tratar de entender por qué. Entonces, y en ese momento le aparece el cuadro tanto aquí a B1 como a este B1. De hecho, podemos cambiarlo. Vamos a ponerle otra etiqueta, 0. Una etiqueta que en realidad no existe, ¿no? Entonces, la etiqueta 0 ya está activa en este cilindro, pero en el cilindro original, ¿no? Que decía ahí B1, no está relacionado. Entonces, para que se relacione, vamos a regresarlo a como estaba, que era B1, aceptar, y ahora sí, ya le salió un cuadro tanto a este B1 como al B1 de aquí arriba. Tiene que haber relación directa entre esas dos variables. Por lo tanto, esta válvula de aquí representa precisamente el final de carrera que tiene el cilindro B cuando se sale totalmente. De la misma manera A0 y A1. Nota que A0 es diferente a los otros dos porque A0 sale con estas líneas como de tierra marcadas. Y si te das cuenta, la posición inicial de dicha válvula no es la misma que en los demás, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, que aquí va a haber flujo de aire desde el inicio, ¿no? Porque viene el aire desde la fuente de presión, pasa por la unidad de mantenimiento y entra a esta válvula y nota que pues la flecha, bueno, el elemento está activo, entonces pasa directamente. Por lo tanto, este lado de la válvula va a estar activo. ¿A qué se debe? A que en la posición inicial el cilindro, perdón, el rodillo en que está en A0, pues está presionado y tiene razón porque cuando inicia el sistema los dos cilindros van a estar contraídos al 100%. Por lo tanto, tanto A0 como B0 van a estar pulsados o presionados, ¿no? Entonces, en el momento en el que alguno de los dos salga, entonces va a cambiar a la posición original y eso ahorita lo vamos a ver en la simulación. Entonces, de este lado, aquí, del lado izquierdo, fíjate que cada uno de los dos cilindros tiene su válvula 5.2 que la comanda y los accionamientos son neumáticos, eso es lo que indica la flechita que tiene ahí, ¿no? O el triangulito que tiene de ambos lados, son accionamientos mecánicos. Estas dos válvulas no van a tener un retorno por resorte como en los casos anteriores, ¿no? En los que vimos en la unidad 2. Estos tienen que ser accionamientos mecánicos, por lo tanto esta es una válvula biestable, así se le llama a una válvula que tiene dos posiciones que se pueden quedar fijas por un constante de tiempo, que no tienen resorte y no regresan solas a una posición inicial. Entonces, híjole, a ver, voy a darle control Z aquí, ¿cómo es para regresar? Deshacer, mover, ok. Del lado izquierdo,
se conecta todo aquello que hace que la válvula, perdón, que el pistón A salga. Y pues sí, la secuencia, si no mal recuerdo, era A más, B más, A menos, B menos. Entonces, lo que hace que salga el cilindro A debe ser el botón de inicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso el botón de inicio está conectado al lado izquierdo de la válvula CO2 que le pertenece al cilindro A. Del otro lado, del lado derecho de esa misma válvula, conecto todo aquello que hace que el cilindro A regrese. ¿Qué es lo que hace regresar al cilindro A? Si nos recordamos en la secuencia que es A más, B más, A menos, ese A menos, lo que pase antes, que es B más, es lo que tiene que hacer regresar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando le das B más al sistema? Pues enciende el B1, ¿estamos de acuerdo? Cuando hagas B más, sale B1 al final. Entonces, en el momento en el que se active B1, significa que el cilindro B ya salió y el siguiente paso es contraer A. Por lo tanto, lo que debe activar al regreso de la válvula A, perdón, del cilindro A, es precisamente que el cilindro B haya salido en su totalidad. Y eso ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Y después del otro lado tenemos qué es lo que provoca que salga B, el cilindro B, y lo que provoca que se contraiga el cilindro B. Entonces tenemos de este lado A1, y pues sí, para que salga el cilindro B, para que se presente el B más, tiene primero que pasar A más, porque esa es la secuencia, A más, B más, A menos, B menos, ¿no? Entonces, para que pase B más, tiene que primero salir el pistón A, por lo tanto, de este lado vamos a colocar A1. Y luego del otro lado lo que provoca que entre B es que se presente el A menos. Para que sea A menos de verdad, entonces tiene que estar presente el A0, que de hecho en la posición inicial lo está. Entonces vamos a probarlo, vamos a ponerle aquí a play. Entonces recordemos que lo azul fuerte es donde hay presión de aire, por lo tanto hay presión de aire en A0. A0 está presionado en ese momento porque está contraído el pistón. Y vamos a pulsar una vez. Entonces ahí va, sale A más, B más, A menos y B menos. Y regresa al estado inicial y en ese momento, si vuelvo a pulsar, va a volver a suceder la secuencia. A más, B más, A menos y B menos. O si leemos qué es lo que se activa, por ejemplo, ahí están activos tanto A0 como B0, A1, B1, A0 y B0. Entonces, esa es la forma intuitiva de armar el circuito. No hay una regla que haya dicho dónde van cada uno de estos elementos. Nosotros, por intuición, decidimos dónde colocar las señales de las válvulas de final de carrera que posee el sistema. Sin embargo, este circuito no está correcto. De hecho, por eso se llama sistema de elevación de paquetes mal, porque no está correcto. Falta algo. Nota lo siguiente. Voy a presionar el botón y no lo voy a dejar de presionar. Ahí no lo he dejado de presionar y ¿qué pasó? La secuencia se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque noten qué le está pasando a la válvula 5.2 del pistón A. Tiene aire de los dos lados y eso nunca debe pasar, ¿sí? O sea, no, eso se le llama bloquear la válvula. La válvula 5.2 del pistón A está bloqueada en este momento porque está recibiendo aire de ambos lados, por lo tanto eso es como una indicación doble que debo activar las dos vías, perdón, las dos posiciones a la vez y eso en una válvula no se puede hacer. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las posiciones siempre son las mismas y y no puedo hacer que dos posiciones se muestren al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí estoy bloqueando la válvula de A. Entonces la única forma de que se destrabe es que yo deje de presionar el botón y lo voy a soltar en 3, 2, 1 y continúa la secuencia con A menos y B menos y regresa a su estado inicial. Entonces, si yo mantengo pulsado este botón, sale A más, B más y se bloqueó el sistema. Tengo que soltarlo para que continúe la secuencia A menos y B menos. Entonces, eso se puede resolver, obviamente, y es lo que hago en el siguiente circuito.
que es este. Es el mismo diagrama, nota que pues es básicamente lo mismo, al menos toda esta parte, pero aquí estoy agregando el que faltaba. ¿Se acuerdan que B0 no aparecía con un cuadrito porque no tenía una representación en el diagrama? Bueno, pues estoy agregando ese B0 en serie con el start o con el inicio y vamos a ver lo que sucede. Ahí hay presión porque B0 está pulsado, o sea, está presionado si lo quieres ver así, ¿no? Entonces está pasándole aire al start. Entonces vamos a presionar start y lo vamos a dejar presionado. Y bueno, nota que si lo dejo presionado, la secuencia se repite n veces, ¿no? A más, B más, A menos, B menos, A más, B más, A menos, B menos. Y lo voy a soltar y se repite por última ocasión y se detiene. Entonces nota que este sistema nunca se bloqueó y lo vamos a poner un poquito más despacio porque esto está al 30%. Vamos a regresar, vamos a ponerlo en 10 para poder notar lo que sucedió. Ahí está. Y lo vamos a volver a presionar, manteniendo pulsado. Notemos de este lado la vía donde está la válvula de inicio. Ahí, por ejemplo, se bloqueó, porque como B0 no está presente en el momento en el que A1 y B1 están afuera, entonces eso provoca que no se bloquee la válvula. Nota que la válvula de A1, la válvula de A, perdón, nunca tiene aire de los dos lados al mismo tiempo. Ahí está del lado izquierdo, izquierdo, derecho, derecho, sin presión, izquierdo, izquierdo, derecho. Y ahí está. Y ya la secuencia se repitió un montón de veces y nunca hubo presión de ambos lados de la válvula al mismo tiempo. Eso es lo normal y así es como deberían funcionar todos los sistemas neumáticos. Que no pase eso de que tengas doble presión en la válvula al mismo tiempo. Eso pues puede, bueno, primero va a hacer que el sistema no funcione y segundo le va a meter mucho esfuerzo a la válvula y obviamente eso le va a provocar un desgaste prematuro, ¿no? Entonces, la solución en este caso para el sistema de elevación de paquetes fue totalmente intuitivo, o sea, a ti se te tiene que ocurrir la brillante idea de ponerle la válvula que hacía falta del retroceso del cilindro B para que funcionara el sistema correctamente. O sea, si no se te ocurre, entonces tu sistema nunca va a funcionar bien y eso, bueno, ¿cómo le haces para que se te ocurra? Pues es cuestión de práctica y de mucho, pues estar jugando con el sistema. Afortunadamente existe este software para que nosotros podamos simular el comportamiento de los sistemas antes de construirlos, ¿no? Entonces, este sistema siempre ha funcionado, bueno, al menos yo siempre que he simulado aquí y después construido en la realidad, no ha habido diferencias, entonces funciona muy bien y te permite, por ejemplo, bloquear una válvula sin que haya problemas en lo físico y pues es un muy buen simulador por eso, ¿no? Entonces vamos a continuar con lo demás de la clase, con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es algo que llamamos indentadora. La indentadora es una máquina que pues hace indentaciones o perforaciones o marcas sobre una lámina metálica, ¿no? Entonces aquí tenemos una lámina metálica muy chiquita que el operador coloca en una plancha, la cual está conectada al cabezal de un pistón, ¿no? Entonces, el pistón básicamente lo que hace es mover la pieza desde su posición de contracción y se extiende hasta llegar a la posición donde se encuentra el efector que hace la indentación, que es el B. Entonces, primero tiene que acercar, o sea, extenderse en totalmente el pistón A para que llegue el plato a donde está B. De ahí B tiene que hacer la indentación, que es salir y entrar. Y al final se vuelve a contraer A, que es lo que estamos viendo en el diagrama estado-fase de la derecha, ¿sí? Entonces, primero sale A, después sale B y entra B, donde A se mantiene afuera en ese tiempo, y al final, una vez que entró B, vuelve a entrar A. Entonces ahí, por ejemplo, en esta parte no se alcanza a ver, pero aquí tenemos el A0 al final de este diagrama estado-fase, en la parte de abajo. El último es A0. Y vamos a utilizar de nueva cuenta el método intuitivo
para dibujar este diagrama en FluidSim y simularlo. En este caso, la función sería sale A, que es A más, después sale B, que es B más, después entra B, que sería B menos, y por último entra A, que sería A menos. En este caso, hay una menor relación entre las dos variables A y B que en el caso anterior. En el caso anterior estaban muy bien escalonadas, de tal manera que había una A, luego una B, y luego una A, y luego otra B. Eso es lo ideal en el método intuitivo. Podríamos empezar a tener problemas cuando ya no hay una relación tan directa, porque aquí la secuencia va A, B, B, A. Entonces ahí comienza, el método intuitivo te empieza empieza a presentar unos problemas que a veces no son tan fáciles de visualizar y corregir. Entonces vamos al programa. Muy bien, vamos a continuar con el ejemplo de la indentadora y pues bueno, antes de ponerle reproducción a este diagrama, vamos a analizar de qué se trata, ¿no? Más o menos sigue la misma idea o la misma secuencia del anterior, de forma, bueno, en sentido común, lo que podríamos pensar es lo siguiente, por ejemplo, si la secuencia es A más, B menos, A menos, entonces de ahí vamos a obtener la información que me hace falta para saber con qué válvulas voy, bueno, con qué finales de carrera voy a activar y desactivar o a extender o a contraer cada uno de los pistones que están ahí presentes, ¿no? Entonces, lo más fácil de entender quizás sería la B. La B sale cuando el pistón A está totalmente afuera, entonces tiene sentido que del lado izquierdo de la válvula 5.2 que controla al pistón B haya colocado a 1, porque eso es lo que determina que A está totalmente afuera, ¿no? Entonces sí, tiene sentido, y lo que tiene que hacer que regrese ese mismo cilindro, el cilindro B, es que esté presente el B1, o sea, dicho de otra manera, que salga y una vez que esté totalmente afuera, vuelva a entrar. Entonces, de este lado parecería tener sentido la conexión que estamos viendo. De este otro lado, pues bueno, también me parece tiene sentido en el caso de que, por ejemplo, lo que quiero hacer que retraiga el cilindro A es que haya entrado B, ¿no? Porque para que salga el A menos, primero tiene que pasar B menos, entonces tiene sentido esto. Y después, pues el inicio, pues tiene que ser el botón Start, obviamente, lo que hace que salga A. Pero recordemos que en el caso anterior tuvimos un problema de que si lo dejabas pulsado por siempre, se bloqueaba el sistema en una parte, ¿no? Entonces fue necesario agregar el pulsador que faltaba, ¿no? Que en este caso sería el acero, que no estaba presente en ninguno de estos tres, pues hacía falta el acero y pues se lo he agregado siguiendo las mismas reglas de construcción más o menos que había seguido yo en el ejemplo 1, el de la levantadora de cajas, ¿no? Pero noten lo que va a pasar. Le voy a dar play y aquí hay un problema ya. ¿Por qué? Porque B0 está activo, porque el pistón 2 o el pistón B está retraído completamente. Entonces me está ya mandando aire a una de mis válvulas, a la válvula de A. Entonces, ¿qué va a pasar si yo presiono esto? Desde el inicio está bloqueada la válvula. ¿Sí vemos eso? O sea, desde el inicio está bloqueada la válvula y aquí ya hay un problema severo porque mi secuencia ni siquiera va a arrancar, ¿no? Por ejemplo, vean que el sistema pues no hace nada, ¿no? ¿Se puede resolver? Sí se puede resolver, pero la solución no es tan simple. Voy a utilizar por primera vez lo que llamamos una válvula de memoria. Entonces voy a pausar esto, vamos a quitarlo. Y aquí tenemos ahora sí el circuito de la indentadora completo y noten que mis válvulas de la parte de abajo, que son las válvulas ¿cómo se llama? De los rodillos de final de carrera de los cilindros, siguen igual en donde están. De hecho, el start otra vez está donde está. Sin embargo, aquí acaban de aparecer dos válvulas, 3-2. Esas válvulas 3.2 noten que son similares a las válvulas 5.2 que están conectadas de forma más directa a nuestros cilindros, en el sentido de que son accionadas neumáticamente sin, eh, sin retorno de muelle. O sea, son válvulas biestables, a diferencia de estas que tienen retorno por resorte, que a este tipo de válvula se le llama válvula monoestable.
Vamos a bajar la velocidad de estos estranguladores, están a 10%, para ver un poquito más despacio lo que va a suceder. Estos dos elementos, estas dos válvulas me están sirviendo a mí como elementos de memoria. ¿Qué sería una memoria en este caso? Una memoria sería una válvula que se activa solamente en un momento específico de mi secuencia. Dicho de otra manera, estas válvulas van a comenzar cerradas, por así decirlo, en su posición de reposo, que es la que vemos ahí, y solamente se van a encender o van a cambiar de estado si sucede algo dentro de mi sistema. En este caso, lo que va a activar ambas válvulas, que podemos ver, bueno, no ambas, por ejemplo esta de aquí, que tiene esto, ¿no? De este lado. ¿Qué lo está activando? Vamos a seguir esta manguera y noten que lo activa es B1. Entonces, en el momento en el que B1, o sea, el pistón B salga completamente, eso va a activar esta memoria. ¿Qué es lo que lo apaga? Que se presente a cero. Si A0 está presionado como ahorita lo está, va a desactivar esta válvula de memoria. Sin embargo, a la otra válvula, la que está del lado derecho, esta señal misma de A0 la va a activar. O sea que cuando yo inicie este sistema, esta válvula inmediatamente va a cambiar de posición a la de trabajo, que sería esta de aquí. Por lo tanto, va a haber flujo de este lado, pero no aquí. ¿Por qué? Porque A1 no está presionado, entonces no va a haber aire aquí, pero esto va a cambiar de vía, perdón, de posición a la posición de trabajo. Y lo que va a hacer que regrese a la posición de reposo de esta válvula va a ser nuestra misma señal B1, que es cuando el cilindro B está totalmente afuera. Entonces vamos a darle play y observemos eso. Ahí está. Entonces, A0 está presionado porque el pistón A está totalmente adentro y va a haber presión de aire entonces para la válvula de memoria de la izquierda, que es esta. Entonces ahí está en la posición de reposo, que es cerrada, y esta otra válvula está en la posición de trabajo, que es dar flujo de aire. Sin embargo, sigue color cian. ¿Por qué? Porque su toma de aire la está tomando de este otro elemento, de esta otra válvula, que pues esta válvula está en su posición de reposo, dado que A1 no está pulsado, ¿no? Entonces por eso aquí hay vacío, y aunque esta válvula permita ahorita flujo, no va a haber flujo alguno porque la válvula de abajo no le está suministrando aire alguno. La única forma de que haya aire o flujo de aire a través de esta válvula es, primero, que se mantenga en esa posición, y segundo, que alguien pulse a uno, ¿no? Que sería en este caso el cilindro A, ¿no? Entonces vamos a presionar el pulsador este de aquí y vamos a ver cómo fluye. Salió A, salió B, entró B y entró A. Y continúa la secuencia. A más, B menos y A menos. Entonces vamos a poner atención en lo que activa o desactiva las válvulas de memoria 3.2 que es biestables, que están en la parte del medio. Entonces nota, ahí está entrando señales de activación. Si te das cuenta, cambian al mismo tiempo, me parece. Ajá, ahí cambiaron y ahí cambiaron de nuevo. Ahí está. Entonces, esas dos válvulas de memoria conectadas en serie, tanto a la desactivación del cilindro A como a la activación del cilindro B, son precisamente las que están haciendo que este sistema funcione. Entonces, esto ya es un poquito más difícil de comprender, el hecho de por qué colocar ese tipo de válvulas 3.2 ahí, por qué por qué la configuración anterior no funcionaba, y el modo, ese es el problema principal del modo intuitivo, que esto lo da solamente la experiencia, ¿no? Y de hecho utilizar este tipo de válvulas como recursos para poder hacer funcionar el diagrama se va complicando conforme el circuito va siendo cada vez más independiente. ¿Qué es la independencia? Que por ejemplo la secuencia sea como la del siguiente ejemplo, que es A más, A menos, que es por un lado las A's, y después de eso B más y B menos. Entonces ahí, como ya no hay relaciones A, B, B, no hay tanta relación entre esos dos movimientos de los cilindros, entonces cuesta todavía más trabajo realizar el circuito de forma intuitiva. El tercer ejemplo que vamos a resolver es una llenadora de cajas.
igual, la llenadora de cajas se puede resolver por todos los sistemas se pueden resolver por cualquiera de los dos métodos, ¿no? Pero primero vamos a utilizar el método intuitivo para resolverlo. Entonces aquí el plano de situación otra vez hay dos pistones, el pistón A y el pistón B, y es básicamente pues algún elemento en forma de cajita que tiene que llenar una caja más grande, ¿no? Entonces la caja más grande es la que está aquí abajo. Esta es la caja más grande y tiene que llenarse con cajitas más pequeñas, ¿no? Entonces las cajitas más pequeñas vienen de algún surtidor que viene en esta parte de arriba. Entonces el procedimiento que hay que hacer es dos veces empujar esa cajita desde el punto A donde inicia, o sea, bueno, más bien desde el punto donde inicia, que es empujar con A, y después empujarla con B para que pueda llegar a la caja grande en destino. ¿Sí? Entonces, este sistema lo único que hace es eso, es llenar cajas. Entonces, el diagrama estado-fase es distinto a los anteriores. Se van pareciendo, pero esas diferencias es precisamente lo que complica el diagrama neumático. Por ejemplo, aquí lo primero que sale es el pistón A, después se contrae el pistón A y fíjense que ya vamos a la mitad del diagrama estado-fase y B todavía no hace nada y hasta el final de hecho es cuando hace, que empieza una vez que entró A de nuevo, o sea, ya es que sale B y vuelve a entrar B. Aquí falta B0 en esta última parte abajo. Entonces ahí abajo le apuntas B0 y ya se regresó al estado inicial y otra vez le tienes que pulsar inicio para que esto vuelva a moverse, ¿no? Entonces cada que entra una caja al punto donde está el pistón A, hay que presionar el botón de start para que haga esa entrada y salida de los pistones en esa secuencia. Y la secuencia en cuestión ahora es que sale A, que es A más, entra A, que es A menos, de ahí ya no me salió muy bien, pero bueno, ni modo. Luego es B más, y por último es B menos. Noten que ahora sí ya no hay relación alguna. Todavía en el de la intentadora había una relación entre el A y el B que estaban medio combinadas o escalonadas. Aquí no, aquí ya la A primero es AA y luego es BB. Entonces esa falta de interacción entre A y B va a complicar demasiado el método intuitivo y eso lo vamos a ver en la simulación de FluidSim. Continuamos entonces con la parte del FluidSim respecto al circuito de las cajas o en la llenadora de cajas. Aquí ya se complicó bastante porque ya habíamos comentado que esta parte de que no hay una relación tan íntima entre las variables que tienen que ver con la A y las que tienen que ver con la B. Entonces el problema es bastante severo. De hecho, aquí yo no lo pude resolver. Eso a lo mejor sería un buen experimento que alguien, mediante el modo intuitivo, intente reconfigurar este sistema de válvulas de tal manera que funcione correctamente, ¿no? ¿Qué es lo que funcione correctamente? Pues que la secuencia se lleve a cabo cuando yo pulso el start y lo suelto y también que funcione cuando yo presiono el start y lo deje presionado, que es lo que no funciona en nuestro caso. Entonces vamos a darle aquí inicio. Si yo presiono, aquí también nota que hay válvulas de memoria. Hay dos válvulas de memoria y estoy utilizando tanto A0 como A1 y B0 y B1 también. Y pues bueno, vamos a pulsar una vez. Entonces ahí lo solté, nada más pulsé y lo solté y noten que funciona la secuencia, ¿no? Hizo A más, A menos y luego hizo B menos, a B más y B menos y regresó a su posición de inicio y si lo vuelvo a pulsar, vuelve a empezar A más, A menos, B más, B menos. Y listo. Pero noten lo que pasa si lo pulso y lo mantengo pulsado. Se atasca. Y este atasco es peor que el anterior porque aquí está mandando aire y yendo y regresando, yendo y regresando, yendo y regresando, ¿no? Entonces, ahí hay un problema peor, ¿no? De que la válvula está switcheando rápidamente entre una conmutación rápida y eso le puede producir daño a la válvula, ¿no? Entonces, lo voy a soltar y eso hace que continúe la secuencia y, bueno, ya una vez que lo suelto, ya la secuencia continúa de forma normal. Pero bueno, tiene ese defecto, entonces si ustedes lo pueden corregir, sería interesante de ver. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. El procedimiento estándar que se sigue
para poder generar diagramas neumáticos usando una serie de pasos ordenados y que siempre van a dar resultados adecuados, se llama método cascada. Existen otros más, pero nosotros vamos a utilizar este, que es el más sencillo. Obviamente también tiene sus limitaciones, ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero pues es un buen método para que ustedes aprendan y conozcan un poquito más acerca de neumática, cómo hacerse un diagrama más adecuado con válvulas de memoria, ahora utilizando no nada más las válvulas biestables para los pistones de doble efecto. Eso es algo que no dijimos, pero bueno, ya se debieron haber dado cuenta después de todo el desarrollo que hemos hecho hasta ahora, que los pistones que hemos estado usando siempre son de doble efecto. ¿Sí? Aquí ya en estos sistemas no vamos a utilizar pistones de simple efecto porque necesitamos controlar de forma adecuada no nada más la salida, sino también la contracción del pistón. Entonces, como el resorte o el retorno por muelle no permite hacer eso, pues entonces tenemos que usar a fuerzas válvulas adecuadas para ello, ¿no? Y por lo tanto cilindros también adecuados para lo mismo. Aquí están los pasos. El primer paso es establecer el diagrama del plano de situación. Es el mismo paso que el primero del método intuitivo. El segundo es también realizar mi diagrama espacio-fase. Ya dijimos que si me interesa también analizar cuánto tiempo va a entrar y en cuánto tiempo tiene que salir y en cuánto tiempo tiene que entrar cada uno de los pistones, entonces debo también analizar o dibujar el diagrama espacio-tiempo. Establecer la ecuación de movimientos, eso es algo bien importante, lo que yo estuve escribiendo ahí a lápiz a un pulso no muy bueno sobre la pantalla del Fluid Sim anteriormente, es precisamente eso, la ecuación de movimientos, esa ecuación que decía A más, A menos, B más, B menos, como en el caso del ejemplo 3, ¿no? Del sistema de llenado de cajas. Esa es la ecuación de movimientos, ¿no? Esas son las ecuaciones de movimientos. Dice ahí descomponer la secuencia en grupos de tal forma que ningún actuador se mueva más de una vez en el mismo grupo. Eso es esa secuencia, o sea, esa ecuación de movimientos, dividirla en grupos. A veces salen 2 grupos, a veces salen 3, a veces salen 4, inclusive más grupos. Nosotros aquí en los ejemplos vamos a tener solamente sistemas con 2 grupos o 3 grupos. Dibujar cilindros y válvulas de mando biestables, o sea, otra vez, si tienes A y B, entonces son 2 pistones de doble efecto con sus respectivas válvulas 5-2 y pues, dibujarlas y, bueno, y sus reguladores de flujo, ¿no? Sus reguladores de flujo con válvula antirretorno. Dibujar finales de carrera. Los finales de carrera, recordemos, son los elementos mecánicos que permiten saber si el pistón ya se salió completamente o si ya se contrajo completamente, que es el A0, el B0, A0, B0 y A1, B1, ¿no? O sea, para cuando hay 2 pistones. Esos son los finales de carrera. Dibujar tantas líneas de presión como grupos existan. Ahí van a aparecer en los diagramas del método cascada unas líneas horizontales que van a representar la presión de aire para cada uno de los grupos que van apareciendo en la secuencia. Dice ahí dibujar bajo las líneas de presión tantas válvulas de memoria 5-2 o 4-2 como grupos se tengan -1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 grupos, voy a dibujar solamente una válvula 5-2. Y si yo tengo 3 grupos, voy a dibujar 2 válvulas 5-2. Y si tengo más de 3 grupos, por ejemplo, tengo 4 grupos, tengo que dibujar 3 válvulas 5-2. Y dice, conectarlas según los arreglos que se mostrarán, que son los de la siguiente diapositiva. Bueno, no sé si la siguiente, pero bueno, más adelante. Muy bien. Identificar las señales que originan cada movimiento, entonces es una especie de tabla donde nosotros determinamos qué acción tiene que pasar para que se active cada uno de los cilindros y qué acciones tienen que pasar para que se activen los grupos. Entonces ahora tengo que fijarme no nada más en la activación de los cilindros, sino también en la activación de los grupos. Pero la activación de los cilindros viene en forma metódica, ahorita vamos a ver cómo se determina eso, y también la de los grupos. De hecho es algo bastante simple de hacer. Entonces hago mis tablitas y ya una vez que tengo las tablas, con base en esas tablas dibujo el diagrama o conecto las válvulas de los elementos A0, B0, A1, B1. Dice ahí elaborar el diagrama neumático con la información obtenida considerando que las válvulas de control se alimentan del grupo en el que se encuentran. Por ejemplo, bueno, eso vamos a ver ahorita en qué grupo se encuentran cada una de las válvulas que
de final de carrera que tienen los pistones. Y dice ahí que hay válvulas que van por arriba de las líneas de presión y hay otras que van por debajo de las líneas de presión. Entonces, las líneas horizontales van a venir como a la mitad del diagrama y van a haber unas válvulas que van a estar arriba, que son las que están asociadas precisamente, como dice ahí, a los movimientos de los pistones. Y las que están por debajo van a ser las que activan las memorias o las válvulas de memoria, o dicho de otra manera, los grupos. Entonces, como dice ahí, las válvulas que originan cambios de grupo se dibujan por debajo de la línea de presión. Y las que activan movimientos, o sea, activan los pistones, se tienen que dibujar arriba de las líneas de presión. Y se conectan según lo que vamos a ver más adelante. Estas son las estructuras que decía ahí que se iban a mostrar. Entonces tenemos, por ejemplo, para dos grupos, esta es la estructura para dos grupos. Entonces, si mi diagrama o mi ecuación de movimientos tiene solamente dos grupos, entonces voy a dibujar dos líneas horizontales como se muestra ahí, y después voy a colocar una válvula 5.2 y la voy a conectar a como está ahí. Entonces nota que de un lado aparece una P1 y del otro lado aparece un P2. ¿Qué quiere decir eso? Pues si hay dos grupos, pues por lo tanto debe haber dos lugares donde activar cada uno de esos grupos. Entonces, del lado izquierdo sale P1. Eso quiere decir que ahí tengo que conectar la válvula que debe activar al grupo 1 y en donde dice P2 tengo que conectar la válvula que activa el grupo 2. Si fueran tres los grupos, nota que ahora hay tres líneas horizontales, ¿no? O tres líneas de presión. El arreglo es relativamente diferente y es por eso que se llama cascada, porque estas válvulas están conectadas en serie. Nota que la válvula de hasta abajo es la que tiene la presión conectada en el primer pin. Y estamos usando uno de los mandos de la válvula 5.2 para conectarlo a la alimentación de la siguiente válvula. Entonces, el método de cascada se ve más a detalle, por ejemplo, en la de 4 grupos. Entonces, tengo que la válvula de hasta abajo tiene el conector directo a la presión y de ahí esta sirve de alimentación para la siguiente, aquí, y esta sirve de alimentación a la siguiente, y si hubiera más válvulas, se conectaría de esa misma manera. Y nota cómo se va escalonando, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual este método se llama de cascada. Entonces hago estas conexiones y aquí tengo P1, P2 y P3. Obviamente pues, son tres grupos, tiene que haber tres señales que activen esos grupos. Entonces la señal que activa P1, el grupo 1, pues obviamente la conecto ahí donde dice P1 y de la misma forma el P2 que sería para el grupo 2 y el P3 que sería para el grupo número 3. Y pues bueno, ya si tuviéramos 4 grupos, pues entonces nota que la configuración de 3 ya se va notando la estructura, ¿no? O sea, nota como la simetría o ¿cómo decirlo? Por ejemplo, si yo les pidiera dibujar para 5 grupos, creo sería fácil de dibujar, ¿no? Sería agregar una válvula aquí más, una línea más, ¿no? Conectar la salida de este lado que está aquí a la primer válvula, al punto de presión de la válvula. De ahí esa última válvula conectarla como está la válvula que tiene el P3 y sería P1, P2, P3, P4 y esta sería P5. Nota que esa ya es una estructura un poquito entendible como el algoritmo para generar el diagrama, ¿no? Pero si no nos acordamos, entonces vamos a suponer que estos dibujitos, tenerlos a la mano para ahorita entender los siguientes ejemplos. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es el sistema de elevación de paquetes, donde tenemos precisamente la subida de A, o sea, A más, de ahí tenemos B más, luego A menos y por último B menos. Entonces, A más, B más, A menos, B menos. Esa es la ecuación de movimientos del primer ejemplo. Entonces tenemos por ahí nuestro diagrama estado-fase, un poquito más pequeño, pero pues lo que se entienda. Y estas son nuestras tablas de la secuencia que ya habíamos comentado, que es A más, B más, A menos, B menos.
Ahora, nota que hay una línea diagonal que las divide. La línea diagonal es la separación de grupos y vamos a seguir la regla que decía hace rato, que dentro de un mismo grupo no puede haber un pistón que se mueva dos veces. Entonces, ¿cómo sé cómo se divide eso? Pues comienzo con la A, ¿no? Entonces, la A más significa que ya se movió el pistón A. Después dice B más, perdón, que eso significa que el pistón B se mueve. Entonces, ahí se tiene que terminar ese grupo. ¿Por qué? Porque el siguiente movimiento es A menos. Y en el primer grupo ya se movió A, entonces A menos no puede formar parte del primer grupo. Y es por eso que pongo una diagonal ahí, significando que hay una división ya de grupos. Entonces, a partir de esa diagonal, empieza el grupo 2. Entonces, ahí con A menos se vuelve a mover, pero ya para el grupo 2, el pistón A. Y después se mueve B con el B menos, que también es válido en ese mismo grupo porque el pistón B no se había movido en el grupo 2. Y con eso pues termina la secuencia y por lo tanto se terminan los grupos. Entonces, en este caso del ejemplo 1, el sistema de elevación de paquetes tuvo solamente dos grupos en la secuencia completa, lo cual facilita un poquito el diagrama. Y después venimos a esta tablita de diagramas de activación. En un diagrama de activación es bien importante establecer qué elementos activan tanto los grupos, que sería el 1 y el 2, como bueno, aquí dice solenoides, como las válvulas, los pistones, ¿no? O sea, qué es lo que activa la salida de A, que es A más, qué es lo que activa la contracción de A, que es A menos, qué es lo que activa la salida de B, que es B más, y qué es lo que activa la entrada de B, que sería B menos. Entonces, cuando uno de estos A más, A menos, B más y B menos cae exactamente donde inicia un grupo, entonces se dice que lo activa es ese grupo. Así tal cual. Es por eso que A menos, por ejemplo, es 2, directito. Y A más, en teoría, es solamente el grupo, 1, más el inicio, porque tengo que presionar el botón de inicio para iniciar la secuencia. Si nosotros quisiéramos una secuencia que se repita por siempre y que no haya ningún botón de inicio, o sea, que todo el tiempo esté haciendo la secuencia, entra A, o sea, sale A, sale B, entra A, entra B, sale A, sale B, entra A, entra B, y que se repita sin fin, entonces desaparezco el start y solamente dejo ahí un 1. Pero bueno, como nosotros no queremos eso, entonces vamos a poner que es 1 más el inicio. Entonces, ¿qué es lo que activa A más? Pues el grupo 1, porque es el elemento que está al inicio del grupo. ¿Qué es lo que activa A menos? Pues el grupo 2, porque es lo primero que hay al inicio del grupo. Entonces, ¿cuál es el inicio del grupo 1? Pues A más. ¿Y cuál es el inicio del grupo 2? Pues A menos. Es por eso que A más y A menos es solamente 1 y 2. Y en el caso del 1, pues tienes que poner el botón de inicio para que comience el sistema. Y en el caso de B, B no inicia ninguno de los dos grupos. Entonces, aquí, por ejemplo, B más, ¿qué es lo que inicia ese movimiento de A más, de B más, perdón? Sería el grupo 1 y sumarle la válvula A1. Es el grupo 1 más A1. Porque eso es lo primero que tiene que pasar para que comience a salir B. Por eso es bien importante poner estos valores. Nota que este A1, B1, A0 y el inicio del B0 son los sensores o los finales de carrera que se activan cuando se termina la fase, que son estos que ya están aquí abajo, que es el start, A1, que es el mismo que este, B1, que es el mismo que este, A0, que es el mismo que este, y bueno, de este lado no se ve, pero bueno, yo lo puse al inicio otra vez, sería B0, que es lo mismo ponerlo donde está aquí arriba, a ponerlo a donde está aquí este, es lo mismo. Entonces, con base en eso es que yo determino. Entonces, por ejemplo, ahí no se alcanza a ver el B menos, pero podemos pensar que pues si B menos está en el grupo 2, pues entonces lo activa el grupo 2, pero como no es el primer elemento del grupo, tenemos que ver qué es lo que tiene que suceder, que es A0, para que comience a contraerse B. Entonces, lo lógico sería decir que es 2 más A0. Entonces, aquí, donde no se alcanza a ver, dice 2 más A0.
Cero, bueno, me salió gigantesco el cero. Pero bueno, así es, eso es lo que dice ahí, ¿no? 2 más A0. Y bueno, lo de los grupos creo yo no es tan difícil de entender. Por ejemplo, ¿qué es lo que activa el segundo grupo? Siempre en el caso de los grupos, el que lo activa es el grupo anterior. Pues por ejemplo, el grupo anterior al 1, pues es el 2. Y el grupo anterior del 2 es el 1. Quizás es más obvio de ver, ¿no? Porque el grupo 1 es el anterior del 2. Más adelante, cuando aparezca un ejemplo con 3 grupos, ahí vamos a poder observar cómo damos eso que el anterior de, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo anterior del 1 ya dijimos que es el 2 y ahí dice que lo activa B0. Entonces ahí me tengo que fijar en los sensores o en los elementos que aparecen donde inician los grupos. Por ejemplo, el grupo 1 donde inicia es aquí, donde dice Start B0. Ahí es donde comienza 1. Entonces yo lo que tengo que decir es que para poder activar el primer grupo, tiene que entrar lo último que hubo, en este caso el B0, pero sumado al grupo anterior, que sería B2. Es por eso que se pone, perdón, del grupo 2, por eso que se pone 2 más B0. Y el grupo siguiente, que sería el grupo 2, se activa con el grupo anterior al 2, que sería el 1, y lo que haya pasado para cambiar de grupo. Entonces, donde está la diagonal, aquí, ese B1 es el que debe activar el grupo 2, pero alimentado del grupo anterior. Es por eso que se pone 1 más B1. Y ya una vez que se tienen todos estos elementos, son básicamente los que se van a alambrar o a conectar con mangueras en el sistema neumático que vamos a ver a continuación en FluidSim. Muy bien. Este es el sistema de elevación de paquetes, que es nuestro primer ejemplo, pero en este caso ya tenemos el sistema o el circuito neumático diseñado utilizando la configuración de cascada. Notemos que lo que habíamos dicho pues es real, ¿no? Si en este caso que hubo dos grupos, pues tenemos dos líneas horizontales que van a representar al grupo 1. El grupo 1 sería la línea de arriba y el grupo 2 es la línea de abajo. Entonces, esos dos representan los grupos. Tenemos también toda la parte de la conexión con con los cilindros, de la misma forma que en el método intuitivo. Eso ya es como una especie de norma o regla. Siempre vamos a tener cilindros de doble efecto con reguladores de flujo y válvula antirretorno y válvulas biestables activadas de forma neumática y que sean 5.2. Esa va a ser como una especie de regla o norma. Y noten también que tenemos presentes tanto el botón de Start, que estaría de este lado, como todos los elementos de A0, A1, B0 y B1, que son todos los rodillos de final de carrera, como válvulas monoestables tipo 3.2. Ahora, no están colocadas al azar, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí en medio es la configuración que apareció en la diapositiva anterior, en la diapositiva donde se muestran cómo van los diagramas dependiendo del número de grupos. Entonces, para el número 2 decía que estas son las conexiones. Entonces, noten bien que las conexiones están hechas a como ahí se indicaban. Entonces, por ejemplo, en el caso de un arreglo de dos grupos, tenemos que de este lado se tiene que conectar todo aquello que active al grupo 1 y de este lado se tiene que conectar lo que active al grupo 2. Aquí se tiene que conectar lo que haga que el cilindro A salga y de este lado se tiene que conectar todo lo que haga que el cilindro A se contraiga. Y lo mismo con B. De este lado conectamos todo lo que hace que el cilindro B salga y de este lado conectamos todo lo que hace que el cilindro B se contraiga. Y pues si nosotros vemos la lista de la tablita que hicimos, podemos observar, por ejemplo, que lo que provoca que el pistón A salga o que haga el A más era el grupo 1 más el start, si no mal recuerdo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el start, bueno, es este pulsador, esta válvula de aquí que tiene el botoncito mecánico con retorno de resorte. ¿Y a dónde está conectado? A la presión del grupo 1. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También ahí decía en la tablita que el A- se presenta solamente con el grupo 2, sin válvula, solamente tenía el 2 y ya.
Entonces, por eso es que no hay válvula conectada aquí. Noten que pues esta es la línea 2 de presión y aquí la válvula está directa, conectada al grupo 2, ¿no? O sea, esta manguera está conectada directa sin válvula, porque así lo pidió el diagrama. Y en el caso del cilindro B, lo que hace que salga es 1 más A1, que sería esta válvula A1 conectada al grupo 1. Y lo que hace que entre, o sea, lo que hace el B menos, sería el grupo 2 más A0, que es la válvula A0, que está en el momento de inicio está en la posición de trabajo, y conectado al grupo 2. Y en la parte de abajo, donde está la válvula biestable de memoria, vamos a tener del lado izquierdo, dijimos, lo que hace que se active el grupo 1, que sería el grupo anterior, que es el grupo 2, conectado con la válvula B0, que esto también está en la tabla que hicimos, y lo que hace que se active el grupo 1 del lado derecho, que sería el grupo anterior, que es el 1, más B1. Y veamos que esto funciona. Vamos a darle reproducción. Y noten, ¿quién es el que tiene presión en un inicio? El grupo 1. Entonces yo voy a pulsar aquí y lo voy a dejar pulsado si quiero. Noten que el sistema funciona perfectamente y que ahí hasta los cambios de grupo se notan. Ese es el grupo 1 activo, sigue siendo el grupo 1, cambia al grupo 2, se queda en el grupo 2, cambia al grupo 1, sigue siendo grupo 1, cambia al grupo 2 y se queda en el grupo 2. Si suelto yo el botón de Start, se cambia al grupo 1, pero justo antes de comenzar a mover el cilindro A. ¿Por qué? Porque no se ha presentado el botón de inicio. Entonces, voy a presionarlo una vez. Ahí está, vamos a observar. Ese es el grupo 1, de ahí la válvula se activa de este lado. O sea, noten que el método de cascada funciona de forma ideal sin necesidad de uno estarle moviendo que si esta válvula, que si aquella, o sea, jugando con el diagrama, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que ofrece utilizar el método de cascada en un sistema neumático, por más simple que sea. Y vamos, bueno, con eso vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Nos vamos a saltar la identadora, porque esa ustedes la van a hacer como actividad, y vamos a ir directamente al ejemplo número 3, que es la llenadora de cajas, y vamos a utilizar otra vez el método cascada para resolver este problema, ¿no? Por ahí, en el método intuitivo quizá hubo un poquito de problemas para poder llegar a la solución, pero aquí vamos a aplicar exactamente los mismos pasos que ya hicimos y para resolver este sistema. Lo que va a pasar es que el diagrama la ecuación de movimientos nos va a llevar a que tengas no dos, sino tres grupos. Y pues bueno, aquí está la secuencia otra vez. Sale A, perdón, entra A, y luego sale B y entra B. Esa es la secuencia. A más, A menos, B más, B menos. Entonces, siguiendo la regla de los grupos, A más tiene que ser solito el grupo 1, porque no puede ser que en el mismo grupo se mueva dos veces el mismo actuador. Entonces aquí el problema de poner la diagonal después del A menos sería ese, que tendría yo A, y no puedo. Entonces la primer diagonal se coloca luego, porque no inmediatamente de que sale A, vuelve a entrar A, entonces ahí tiene que ser otro grupo y es por eso que hay diagonal ahí. Entonces el grupo 2 comienza con A menos, de ahí sigue B más, que puede formar parte de ese grupo porque es otro pistón diferente a la A, pero el siguiente paso es volver a entrar con B. Entonces como ahí ya se estaría repitiendo la B, entonces tengo que poner una diagonal entre esos dos y por lo tanto ahí acabaría el grupo 2 y por último el grupo 3 sería el grupo 3, perdón, sería solamente B menos. Entonces, en este caso voy a tener tres grupos, por lo tanto voy a tener tres líneas de presión horizontales y dos válvulas de memoria 5.2 en la parte de abajo. Ahora la tabla se hace un renglón más larga que la anterior porque ahora tengo tres grupos. Entonces, en el diagrama de activación yo debo decirle bueno, tengo que expresar en esa tabla qué es lo que activa
los tres grupos. Y aquí es donde entra más sentido lo del grupo anterior. Por ejemplo, ¿cuál es el grupo anterior del 2? Pues obviamente el 1, ¿no? ¿Cuál es el grupo anterior del 3? Pues obviamente el 2, ¿no? Ahora, ¿cómo sé cuál es el grupo anterior del 1? Pues tengo que ver cuál fue el último estado que existió o cuál fue el último grupo que pasa antes de que se repita la secuencia y vuelva a comenzar. Pues el último obviamente es el 3. Entonces el 3 es el anterior del 1. Entonces por eso que aquí se pone un 3. ¿Sale? Entonces ese grupo 3 también activa al grupo. Ajá, o sea, el grupo anterior debe activar al grupo que estamos analizando. No nada más el grupo, sino también el, el final de carrera que se activa en ese momento cuando comienza el grupo. Y los voy a subrayar ahorita. El primero que aparece ahí sería B0, que es el que inicia el grupo 1, que de hecho ya aparece, B0. Ajá. De ahí tenemos A1, que es el que inicia el grupo 2. Es por eso que en el grupo 2 aparece A1. Y el tercero es B1, que es el que comienza al grupo 3. Es por eso que aparece aquí. Entonces, para activar al grupo 1, tengo que tener el grupo 3 más B0. Para activar el grupo 2, tengo que tener el 1 más A1. Y para activar el grupo 3, debo tener el grupo 2 más B1. Y entonces nos restan los solenoides. Tengo A más, A menos, B más y B menos. ¿Qué es lo que hace que salga el pistón A? Pues básicamente el grupo 1, porque es el primer elemento del grupo 1, pero es el que debe funcionar solamente cuando comienzo la secuencia, por lo tanto lleva el start. A menos es el primer elemento, A menos es el primer elemento del grupo 2. Por lo tanto, lo activa simplemente 2. Es por eso que aparece solamente un 2. Otro caso de lo mismo sería B-. B- lo activa el grupo 3 porque es el primero y único elemento del grupo 3. Por lo tanto, ahí donde no se alcanza a ver, pues debe haber un 3. Ajá. Y el único que nos restaría sería el B+, perdón, que el B+, no forma parte del inicio de un grupo, por lo tanto lo activa el grupo en el que se encuentra, que es el 2, lo voy a poner por acá, lo activa el grupo 2, más que ocurra A0, que es lo primero que tiene que pasar para que pase B+. Entonces, es el grupo 2 más A0. Ahora sí me sale mejor. Pues ahí está. Y a continuación vamos a dibujarlo en FluidSim para que veamos cómo funciona ese sistema de llenado de cajas. En el último ejemplo que vamos a ver hoy, antes de que apaguen las luces del estadio, tenemos el diagrama de la llenadora de cajas ya utilizando el método de cascada para implementarlo. Entonces vean que en este caso tenemos tres grupos, ya no son dos como en el anterior, somos tres grupos, entonces aparecen tres líneas horizontales que representan al grupo 1, al grupo 2 y al grupo 3 respectivamente. Noten también que la configuración de válvulas de memoria ya se hizo como se muestra en el diagrama para tres grupos y pues bueno, ahí está la conexión de las válvulas biestables tipo 5.2 conectadas de tal manera que se activan o desactivan según los grupos. Entonces, la parte aquí interesante es que esto de aquí es lo que activa al grupo 1, esto de aquí es lo que activa al grupo 2 y esto de aquí es lo que activa al grupo 3. Si no estoy mal, no tengo la idea equivocada, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que activa al grupo 1? El grupo anterior del grupo 1, que es el 3. Ajá, entonces el 3 viene a alimentar a la válvula de B0, que sería la de cierre de aquí, ¿no? Entonces eso es lo que va a activar al grupo 1. ¿Qué activa el grupo 2? El grupo anterior, que es el grupo 1, y la válvula A1, que es el pistón A totalmente afuera, y ahí se conecta. ¿Y qué es lo que activa al grupo 3? Pues el grupo anterior, que es el 2, ajá, con la válvula B1, que es la que aparece en nuestra tablita. 2 más B1. En este caso para el grupo 3, para el grupo 1 sería 3 más B0 y para el grupo 2 sería 1 más A1.
Entonces esa es la parte de abajo. Y en la parte de arriba tenemos nada más dos válvulas, que de hecho pues, nada más nos faltaban dos. Una es la A0, que no estaba presente aquí abajo, y el botón de Start, que es el que está del lado izquierdo. En el caso del cilindro A, lo que provoca que salga el cilindro A es el grupo 1 más el Start, que ahí está. Y lo que hace que entre el cilindro A o el A menos es directamente el grupo 2. En el caso del cilindro B, lo que provoca que salga el cilindro es el grupo 2 más A0, que es lo que aparecía en nuestra tabla, y lo que hace que se contraiga, o sea, B menos, es el grupo 3 de forma directa. Entonces, una vez dicho eso, aquí en el diagrama lo único que no se alcanza a ver bien es esta parte de la entrada de presión. Entonces voy a poner por ahí más o menos y vamos a encender esto, ¿no? Entonces vean ahí que el grupo 1 es el que tiene presión en este momento. Entonces vamos a pulsar y a soltar. El grupo 1 está activo, pasa al grupo 2. Sigue en el grupo 2 y de ahí se salta al grupo 3 y regresa al grupo 1. Entonces recordemos que en nuestro diagrama eran tres grupos. El primer grupo hacía un movimiento, el grupo 2 hacía dos movimientos y el grupo 3 hacía otra vez un movimiento para un total de 4 movimientos. Entonces vamos a volverlo a pulsar. Ahí va un movimiento para el grupo 1, ahí va otro movimiento pero para el grupo 2, el segundo movimiento del grupo 2 y un movimiento para el grupo 3. Entonces, y si lo mantengo pulsado, sigue funcionando el sistema. Ahí está. Sale A, entra A, sale B, entra B. Entonces nota que el error que habíamos tenido en el diagrama de la llenadora de cajas por el método intuitivo ya se solucionó con el método de cascada, porque aquí sí puedo mantener pulsado el botón o sí, la válvula del stop y el sistema va a seguir funcionando de manera normal. ¿Cuándo va a dejar de hacer los movimientos que está haciendo? Pues en el momento en el que yo suelte el stop y la secuencia que esté en curso la termina y ahí se detiene. Entonces, esta es una de las ventajas del sistema en cascada. Continuamos. Muy bien, una vez que hemos visto todos los ejemplos, tanto en el método intuitivo como, bueno, dos del método cascada, la actividad número 2 consiste en que ustedes utilicen el método cascada para resolver tres sistemas neumáticos. El primero de ellos sería la intentadora, que fue la que nos faltó, el número 2. Entonces van ustedes a resolver mediante el método cascada el circuito de la intentadora, lo resuelven en el Fluid Sim. Una vez que ven que funciona, entonces le toman captura y lo ponen en sus apuntes. Y resolver estas dos secuencias. Aquí ya no es intentadora, ya no es una caja, de hecho ya no hay diagrama, o no, ya no va a haber diagrama o plano de situación. Sin embargo, ya hay ecuación y con la pura ecuación se puede resolver el método de cascada. Noten que aquí ya aparece A, B y C. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber no solo dos, no va a haber dos pistones, va a haber tres, el A, el B y el C. Entonces esto nos va a producir diagramas que van a tener tres grupos y donde van a interactuar no nada más este grupo A1, 2 y 3, sino también A más, B más, C más y A menos, B menos y C menos. Entonces todo eso tiene que entrar en conjunto para que funcione el diagrama. Entonces de la misma manera, desarrollas el método de cascada, lo realizas en FluidSim y después lo colocas en tus apuntes y esa sería la última actividad. Y eso sería todo por nuestro video de esta unidad. Espero les haya llamado la atención e interesado. La parte de FluidSim es bastante interesante y nos vemos en la siguiente unidad.